flujo transnacional de datos. Para empezar, hay que tener una noción de qué es la transnacionalidad. La transnacionalidad se engloba y se define todo aquello que excede del marco de una nación. Esta noción está fundamentalmente ligada a un fenómeno de mundialización. El término engloba las acciones y todo aquello que se realiza a través de las fronteras nacionales o traspasando las mismas, para así tener efectos de un nivel más general. Ahora hablemos de los flujos de datos transfronterizos o flujos de datos transnacionales. Según el Consejo Económico de la Organización de las Naciones Unidas, el flujo de datos transfronterizo o transnacionales FDT es la circulación de datos e información a través de las fronteras nacionales para su procesamiento, almacenamiento y recuperación. Dentro de estas hay implicaciones positivas. Como número 1 tenemos el favorecimiento de la paz y la democracia, favorecimiento del progreso técnico y crecimiento, interdependencia económica de las naciones y, como en todo, existen las implicaciones negativas. La vulnerabilidad social, amenaza a identidad cultural, dependencia tecnológica exagerada, incidencia económica notoria, entre otros. El flujo de datos transfronterizos trae aparejada las siguientes problemáticas jurídicas particulares: la utilización ilícita de datos transmitidos al extranjero, el envío de información a otro país. En el estado actual de derecho permite a aquellas escapar a la reglamentación a la que pudiera estar sometida en el país, las tarifas y régimen fiscal aplicables, el contenido económico de la información deberá hallarse sujeta a una cotización económica, y más aún si va a ser objeto de exportación. Atenta contra la soberanía de los estados. Otras manifestaciones tecnológicas trae consigo una serie de repercusiones que en última instancia inciden en uno de los valores más importantes de toda nación, su soberanía, lo cual implica tener un control jurídico que evite o al menos limite este tipo de situaciones. Revestimientos contractuales en torno a la información. Puede ser objeto de derechos y obligaciones y por tanto material del contrato en sus diferentes modalidades. Motiva a una reducción particular de cláusulas afines a su naturaleza que prevén posibles conflictos. La propiedad intelectual de la información, es decir, los problemas que pudieran suscitarse en cuanto a la disputa o reivindicación de la propiedad intelectual de la información respecto a la disponibilidad y por ende probables beneficios económicos que ello genere, sobre todo por la amplia cobertura o difusión que pudiera tener a través de las redes teleinformáticas. La seguridad jurídica de las empresas teleinformáticas. Esa información o redes pueden ser motivo de ilícitos, ya sea como medio o como objetivo, por lo que una contemplación internacional en términos penales limitaría dichas acciones en forma no solo correctiva, sino también preventiva. El panorama internacional. Ante esta situación de notoria trascendencia internacional, son muchos los organismos internacionales que se han dado a la labor de regular por la vía jurídica el fenómeno provocado por el flujo de datos transfronterizos. La OCDE, fundada en 1961, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Agrupa a 34 países miembros comprometidos con la democracia y una economía de mercado. La organización es un foro único en donde los gobiernos pueden comparar sus experiencias, buscar respuestas a problemas comunes, identificar las mejores prácticas y trabajar para coordinar políticas económicas y sociales tanto a nivel nacional como internacional, interesada en la problemática derivada de la protección y seguridad de datos. El UNCTC es el Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales, interesado en el problema de las tarifas y el régimen fiscal aplicable a ese tipo de información. La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y está interesado en la propiedad de la información.